La historia comienza en un aula durante el evento de cambio de asientos, algo que la mayoría de los estudiantes encuentra emocionante. Sin embargo, un chico de cabello oscuro se siente como un solitario y piensa que este tipo de diversión es solo para los extrovertidos. Observa a los demás estudiantes haciendo planes para salir y crea que su día será tan aburrido como siempre. De repente, una chica sentada a su lado parece responderle. Con una sonrisa, le dice que no hay problema y se ofrece a pagar por él. La chica, con una expresión tranquila, le extiende la mano y dice que irán juntos. Debido al cambio de asientos, comenzó una relación secreta entre el chico solitario y un grupo de chicas muy populares. Volvamos al principio. El chico, Ryota Izumia, está sentado en su escritorio cerca de la ventana leyendo un libro. Realmente le gusta su lugar. Es el sitio perfecto para leer sus novelas ligeras tranquilamente y en soledad. Cerca de él, los estudiantes extrovertidos se divierten siendo ruidosos como siempre. Ryota piensa que, si tuviera que pasar el rato con gente así, preferiría seguir siendo un introvertido solitario. Con una sonrisa satisfecha, concluye que su asiento es el mejor de todo el aula. Ryota se siente muy contento en su lugar, protegido por 2 o 3 filas de compañeros. Para él, ese rincón del aula es simplemente perfecto, un lugar verdaderamente divino. Se dice a sí mismo que debe saborear cada segundo de esa paz. De repente, la tranquilidad se rompe cuando una chica al frente del aula capta la atención de todos. Anuncia que hoy se hará el cambio de asientos. Ryota reacciona con un grito de puro shock y desesperación. Mientras tanto, 2 chicas conversan emocionadas diciendo que este es el primer cambio de asientos del año. Una de ellas menciona que escuchó que fue la representante de clase, Koroki, quien le pidió al profesor hacer el cambio. Ryota hierve por dentro, culpando a Koroki por arruinarle su lugar perfecto. Para alguien como él, un solitario, el cambio de asientos es una situación de alto riesgo sin recompensa. Kuroki anuncia que el nuevo mapa de asientos está en el tablero. Invita a todos a verlo. Una chica celebra feliz porque se sentará al lado de un chico llamado Suzuki. Ryota, en medio de la multitud, trata de encontrar su lugar en el mapa. Mira el tablero con incredulidad, sin poder creer lo que ve en sus ojos. Su nombre, Izumia, resalta en el diagrama del aula. Para su total desesperación, se da cuenta de que su nuevo asiento está justo en el centro del aula. Ryota entra en pánico total. Siente que su tranquila y silenciosa vida escolar ha terminado por completo. Pero luego trata de calmarse y pensar por un segundo. Se aferra a una pequeña esperanza de que tal vez esté rodeado por otros compañeros introvertidos. Ryota mira de cerca el mapa de asientos. Ve que su asiento, Izumia, está rodeado por nombres muy específicos. A su derecha está Karoki, a su izquierda, Ichino, y justo enfrente se queda helado de puro horror, dejando escapar un grito interno de desesperación. Algunos estudiantes miran el mapa de asientos y comentan sobre un lugar específico. Dicen que es un sitio muy afortunado. Mientras tanto, Ryota camina hacia su nuevo escritorio sin poder entender por qué alguien como él, un introvertido, terminó en esa posición. En completa desesperación, lamenta que de todas las personas, tenía que ser él quien se sentara ahí. Ryota está completamente en pánico, dándose cuenta de que está rodeado por 3 chicas hermosas y extremadamente populares. No importa cómo miren la situación, para él este es el peor asiento posible. Mientras tanto, otros chicos de la clase comentan con celos diciendo que les encantaría estar en su lugar para estar cerca de las 3 chicas. Él admite para sí mismo que ellas son sin duda el centro de la clase, la cima de la jerarquía social. Todo lo que él quería era sentarse tranquilamente en una esquina y disfrutar de sus novelas ligeras en paz. Piensa que esta situación no es nada menos que el infierno y nota que nunca antes había visto a la chica sentada frente a él. Y entonces, en ese momento, Ryota se encuentra cara a cara con la chica justo delante. Ella es Irei Mawama, la encarnación misma de la ternura, y él la encuentra extremadamente astuta. Entra en pánico preguntándose por qué alguien como ella está sentada ahí. Cerca, otra chica elogia las uñas de Mawama, diciendo que se ven hermosas y preguntando asombrada si se las hizo ella misma. La chica junto a Ryota, Yuria Ichino, responde al cumplido con indiferencia. Dice que no hizo nada especial, pero que gracias de todas formas, pareciendo una chica más tranquila y reservada. Ryota la observa pensando en sus propias preferencias. Admite que le gustan los cuerpos curvilíneos, pero en la vida real las chicas de estilo Yaru le intimidan un poco. Teme que la puedan malinterpretar, especialmente porque no puede dejar de mirar. Una chica comenta a su amiga que sus nuevos asientos quedaron cerca.
Mawama de acuerdo y pregunta si fue Rui-chan quien organizó todo. Mawama también sentada llama a Rui-chan. En ese momento Ryota queda impactado al darse cuenta de que Rui Kuroki es la mente maestra de todo este cambio de asientos. Luego, con una sonrisa misteriosa, Rui se vuelve hacia él y lo saluda diciendo que ha pasado mucho tiempo desde que la última vez que se vieron. La chica es la representante de clase, Rui Kuroki, y saluda a Ryota con una sonrisa. Dice que parece que seremos vecinos desde hoy y que es un placer verlo. Aunque por dentro de la culpa por esta terrible situación, Ryota logra balbucear un saludo como respuesta. A su lado, Mawama parece un poco confundida por la escena, mientras que otra chica advierte que el profesor está llegando. El profesor, de pie al frente del aula, anuncia que el cambio de asientos está completo, pero rápidamente advierte a los estudiantes que no se emocionen demasiado. Explica que solo permitió el cambio esta vez porque la representante de clase, Kuroki, insistió mucho. Luego dice que en su opinión, los cambios de asientos no tienen sentido y que no piensa permitir otro. Ryota se sorprende al escuchar esto. El profesor termina la clase y Ryota entra en pánico total. No puede creer que estará atrapado en ese asiento hasta el final del segundo año. Mientras tanto, una de las amigas de Rui le pregunta si conoce a ese chico. Rui lo confirma con una sonrisa, revelando que estaban en la misma clase en la primaria. Ryota, sin saber esto, se pregunta si Kuroki siquiera lo recuerda, y trata de calmarse leyendo su novela ligera. Irei Mawama, la chica sentada al frente, se voltea con una expresión de asombro. Exclama en voz alta que el libro que está leyendo Ryota es un libro ilustrado inapropiado. Ryota, completamente avergonzado, le balbucea que se calle. Luego nota que la chica a su lado, Yuri Aichino, lo está mirando fijamente en silencio. En pánico, Ryota piensa que la está juzgando por completo por la situación. Para distraer la atención de Ryota, Yuri Aichino se gira y cambia de tema. Dice que hoy saldrá a comprar sushi, y pregunta qué harán las otras dos. Ryota se siente increíblemente aliviado pensando que la burla finalmente terminó y agradece mentalmente a Aichino. Rui responde con una sonrisa diciendo que está libre ya que la práctica de atletismo fue cancelada, y luego pregunta a Ire. Sin embargo, ella parece ponerse nerviosa y balbucea, sin poder dar una respuesta clara y luego hace silencio. Mawama, con una sonrisa adorable, se disculpa y dice que no podrá ir hoy. Explica que su novio le invitó a Starbucks después de clase. Las otras chicas lo entienden y dicen que no hay problema. Ryota, que estaba escuchando la conversación, procesa la información de que ella tiene novio. Ve a Ire con una expresión feliz, encontrando la situación envidiable, pero rápidamente concluye que su vida amorosa no tiene nada que ver con alguien como él. Ryota sigue suspirando mientras camina a casa después de la escuela, pensando en lo exhaustivo que fue el día. A los otros chicos les costaba disimular su envidia. Sin embargo, Ryota se recuerda a sí mismo que tiene su propio mundo. El amado mundo del manga y las novelas ligeras. Su ánimo mejora de repente porque hoy es el día del lanzamiento de esa novela ligera que he estado esperando con tantas ganas. Ryota llega a la librería, pero se encuentra inmediatamente con un cartel desalentador. El libro que quería, con su título largo y específico, está completamente agotado. Un empleado de la tienda confirma la mala noticia, disculpándose varias veces y explicando que el artículo ya no está en stock. Ryota queda en shock al darse cuenta de que no podrá comprar el libro. Mirando un cartel de su novela web favorita, lo acepta con resignación, pensando que no hay nada que hacer, ya que es un título muy popular. Sin rendirse, Ryota decide intentar llamar a otra librería cercana para ver si tienen el libro. Llama por teléfono y, algo avergonzado, le pregunta al empleado si tienen en stock la novela ligera de título largo y extraño. Para su sorpresa, la voz del otro lado de la línea, muy alegre, le confirma que sí, que tienen el libro. Ryota encuentra que la voz del empleado le resulta extrañamente familiar y de una calidad sorprendentemente alta. Se pregunta si no será solo su imaginación. El empleado por teléfono le confirma que tienen 4 copias del libro que busca. Muy feliz con la noticia, celebra y dice que irá a la tienda de inmediato. De camino, le parece extraño que la llamada haya durado tanto, y se pregunta si la voz joven pertenece a un nuevo miembro del personal. Cuando llega a la librería, se acerca a la chica del mostrador. Se presenta como la persona que llamó antes, y ella se da vuelta reconociendo la solicitud del libro. Sin embargo, al ver quién es el cliente, se queda sin palabras. Es Irei Mama, su compañera de clase. Ryota reacciona con total sorpresa.
Del otro lado, Irei también está completamente en shock y avergonzada. Reconoce al cliente como el chico que se sienta justo detrás de ella en clase. Al mismo tiempo, Ryota queda atónito al descubrir que la popular Irei Mama trabaja a medio tiempo en la librería. Ryota e Irei se congelan, ambos impactados por el encuentro inesperado. No sabiendo qué hacer, Ryota decide que lo mejor es simplemente marcharse. Piensa que solo fingirá que no vio nada, pero cuando está a punto de girarse, ella lo detiene. Irei, con la cara muy cerca de la suya y una expresión de desesperación, le pregunta si piensa contarle a todos que ella tiene un trabajo a medio tiempo. Ryota queda completamente impactado por su pregunta. Ella rápidamente se justifica, explicando que consiguió el permiso de la escuela para trabajar y que su empleo está dentro de las reglas permitidas. Con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos, lo mira fijamente. Luego le suplica que no le cuente a nadie su secreto. De repente, aparece otra empleada de cabello corto y dice, «Ya basta». Los regaña diciendo que las peleas de pareja no están permitidas durante el horario laboral, porque van contra las normas. Irei queda en shock, y Ryota piensa para sí que al menos debería aclarar que él no es el novio de Irei. La encargada entonces le dice a Mama-chan que vaya a tomarse un descanso en la sala del personal. Todavía alterada, Irei acepta, y la encargada añade con una sonrisa que su novio puede acompañarla. Ryota e Irei terminan sentados lado a lado en la sala del personal, en un silencio muy incómodo. Irei, aún algo molesta, finalmente rompe el silencio, se disculpa y dice que fue culpa suya. Ryota, un poco incómodo, responde que no, que él también lo siente por la confusión. Irei, con el rostro lleno de lágrimas, está sentada muy cerca de Ryota. Él entra en pánico por lo cerca que está, pensando que está demasiado cerca para alguien como él. Tratando de explicarse, dice que un solitario como él simplemente no puede lidiar con la situación de estar tan cerca de una chica. Continúa diciendo que debido a su reacción nerviosa, Irei terminó asustándose de repente. Entonces, Irei explica la razón de su miedo. Dice que tenía miedo de que la llamaran pobre otra vez, como ya le había pasado antes. Ryota se muestra confundido por sus palabras. Le pregunta qué quiere decir con eso. Entonces, Irei decide revelar la verdad. Confiesa que en realidad su familia es muy pobre. Le cuenta que su papá falleció cuando ella era pequeña y que su madre la crió completamente sola. Irei continúa su historia, explicando a Ryota que nunca recibió una mesada. Dice que por esto hubo muchos momentos realmente difíciles para ella. Ryota la escucha atentamente, dándose cuenta de que su vida ha sido mucho más dura de lo que imaginaba. Luego recuerda sus días en la primaria cuando sus amigas comenzaron a usar maquillaje. Ella fue la única que no pudo seguir las tendencias, lo que la hizo sentirse muy excluida y triste. Irei sigue explicando lo que hizo para cambiar su situación. Dice que trabajó duro para ahorrar dinero. También estudió moda y maquillaje con gran dedicación para poder estar a la altura de sus amigas. Con una sonrisa orgullosa, muestra cómo todo su esfuerzo dio frutos. Finalmente pudo convertirse en la versión linda de sí misma que es hoy en día. Irei explica que para mantener esta versión de sí misma, tuvo que aceptar que eso cuesta dinero. Entonces, Ryota entiende y le pregunta si por eso consiguió el trabajo. Irei confirma diciendo que tener un trabajo a medio tiempo no significa automáticamente que alguien sea pobre. Luego, Irei declara con una nueva confianza. Dice que ya no le importa si la llaman pobre. Dice que de todos modos ya está acostumbrada a que otros lo hagan. Irei continúa explicando su mayor preocupación. Dice que no quiere bajo ninguna circunstancia que sus amigas Yura y Ru, con quienes hizo amistad en el primer año, se enteren de su situación. Enfatiza que no quiere que sepan su secreto. Con su cara muy cerca de la de Ryota, lo mira con una expresión suplicante. Él le dice con una mirada seria que honestamente la respeta mucho. Miyama queda sin palabras. Simplemente lo mira confundida. Luego, Ryota reflexiona sobre sí mismo, admitiendo que nunca ha comprado nada con dinero que él mismo haya ganado. Concluye que, en comparación con él, ella es mucho más madura. Ryota continúa su declaración mirando hacia adelante con seriedad. Explica que es precisamente por eso que nunca podría menospreciar a alguien como ella, Miyama. Le asegura que jamás haría algo así. Pero justo después de decir eso, se gira con pánico, incapaz de creer lo que acaba de decir.
Irei permanece completamente en silencio, sorprendida e incapaz de reaccionar a sus palabras inesperadas. Después de escuchar las palabras sinceras y sorprendentes de Ryota, la expresión de Irei cambia por completo. Con una sonrisa suave y el rostro sonrojado, le dice que no se preocupe por su reacción. Luego lo sorprende diciéndole que en realidad, él es una persona muy dulce. Irei suelta una pequeña risa que deja a Ryota completamente rojo y sin palabras. Dice que de todos modos necesita volver al trabajo. Luego se gira hacia él alegremente y le recuerda que vino allí a comprar un libro. Para su desesperación, Ryota se acerca a la sección de libros y ve que el libro que tanto deseaba, su Oppai, está completamente agotado. Deja escapar un suspiro de derrota, sabiendo que su oportunidad de comprar el libro se ha perdido. De repente, Irei se le acerca y le susurra al oído preguntándole en tono juguetón si encontró lo que estaba buscando. Completamente avergonzado, Ryota grita que no, que el libro estaba agotado. Al ver su reacción, Irei no puede contenerse y suelta una pequeña risa. Sigue riéndose de su expresión sonrojada. La reacción de ella hizo que Ryota pensara que esa era precisamente la razón por la que no podía lidiar con personas extrovertidas. De repente, ella desliza algo por el mostrador hacia él. Con una sonrisa, Irei revela el libro que él tanto deseaba, Oppai Sue. Explica que, cuando él llamó antes, apartó una copia especialmente para él. Completamente sorprendido por su amabilidad, Ryota se queda sin palabras. En su mente ve a Miyama como un verdadero ángel por hacer algo tan amable por él. Entonces Irei le pregunta cuál será su forma de agradecerle por haberle guardado el libro. Ryota reacciona de inmediato haciendo una profunda reverencia en un gesto extremo de gratitud. Sin embargo, ella le dice que ese no era el tipo de agradecimiento que tenía en mente. Eso deja a Ryota completamente confundido y sin saber qué hacer. Irei le explica que guardó el libro únicamente por espíritu de atención al cliente. Luego propone un trato. A cambio, él debería comprarle algo. Con una sonrisa, se describe como una chica directa y hace su petición: que le invite a algo en la cafetería de la escuela al día siguiente. Ryota, sorprendido por su audacia, corrige su pensamiento anterior. Se da cuenta de que definitivamente no es un ángel, sino más bien un pequeño demonio. Con naturalidad, Irei le pregunta cómo se llama. Él responde que se llama Ryota. Con una sonrisa traviesa, lo llama por su nombre y confirma su trato. Luego dice que esperará con ansias la hora del almuerzo del día siguiente. Ella suelta una pequeña risa, dejando a Ryota completamente rojo y confundido. De repente, la encargada la llama de vuelta a la caja. Irei responde que ya va y se despide de Ryota con una sonrisa alegre. Ryota se queda atrás, en silencio y aún en shock. Va a almorzar con Miyama, una de las reinas de la jerarquía social de la escuela. Para él, no importa cómo se mire la situación, es completamente absurda e increíble. Después del cambio de asientos en clase, la vida de Hizumi se volvió mucho más complicada. Terminó rodeado de chicas muy populares. Los otros chicos de la clase estaban celosos, sin entender por qué ese otaku, que solo se interesaba por cosas en 2D, era el que recibía toda la atención. Izumiya trató de concentrarse en su libro, una novela ligera, pero de repente algo llamó su atención. Miró a la chica justo frente a él. Izumiya se sorprendió al darse cuenta de quién era: Ichino Yudia. Mentalmente la llamó la sombría. Ella dijo que había recordado algo. Él se preguntó a qué se refería. Una chica popular, Irei, entró al aula y saludó a su amiga. Ichino Yudia le guiñó el ojo a él de una manera encantadora. Izumi entró en pánico total. Pensó que ese tipo de gesto hacía parecer que estaban saliendo en secreto. A la hora del almuerzo, la situación de Ryota se volvió aún más complicada. Terminó almorzando con Miyama. Ryota le agradeció por la comida. Yudia le agradeció a Ryota por haber pagado el almuerzo, pero él dijo que no era ningún problema. Explicó que era su forma de agradecerle por haberlo ayudado el día anterior. Yudia lo llamó por su nombre y le preguntó si no sentía también que todos los estaban mirando. Mientras tanto, otros estudiantes los observaban desde lejos. Ella le preguntó a Ryota sobre la conversación que tuvieron esa mañana, comentando que a la gente le parecía extraño verla hablando con un chico. Ryota lo confirmó, pero parecía confundido por lo que Yudia quiso decir al mencionar que recordó algo. Se volvió hacia ella y le preguntó qué quería decir con esas palabras.
Miyama entonces sugirió un plan para ayudarlo. Se ofreció a preguntarle directamente a Yudia por él. Ryota quedó impactado por la idea, y Miyama insistió, preguntando si de verdad no quería saber lo que Yudia quiso decir esa mañana. Con una expresión más seria, explicó que quería ser su amiga y que, ya que ahora todos estaban sentados juntos, deberían intentar llevarse bien. Por un momento, Ryota pensó que tener a Miyama como intermediaria podría facilitar las cosas. Sin embargo, rápidamente cambió de opinión, pensando que ese camino sería aburrido y sin diversión. Rechazó su ayuda, admitiendo para sí mismo que Miyama era un pequeño demonio. A pesar de sus dudas, Ryota decidió seguir la pista de Miyama y fue al escondite secreto de Yudia. El lugar era un centro de juegos, también conocido como arcade, llamado Gamis. Entró pensando que, como ella era una gal, tal vez la encontraría cerca de las cabinas de fotos. Miró a su alrededor y rápidamente se dio cuenta de que no estaba por ninguna parte. De repente, un sonido distintivo clac-clac, proveniente de una esquina del arcade, llamó su atención. Inmediatamente reconoció unas uñas muy bien manicuradas moviéndose rápidamente sobre los controles del juego. Finalmente, miró las piernas y todas las piezas encajaron en su mente. Era la confirmación final para Ryota. En su mente, repitió su nombre en silencio e incrédulo. Yudia Ichino. Ryota observó más de cerca a Yudia y se dio cuenta de que estaba luchando con una máquina de gancho Claw Machine. Para su aún mayor sorpresa, vio el premio que tanto deseaba, una figura de una chica bishoujo de anime. No podía creer que una gal, como ella, estuviera interesada en una figura así. Ella se dio vuelta y lo vio, y ambos quedaron sorprendidos. Inmediatamente ella se mostró sospechosa, pensando que él intentaba reunir pruebas de su pasatiempo secreto para chantajearla más adelante. Lo confrontó directamente, preguntando si su intención era exponer su gusto por las figuras y arruinar su reputación en la escuela. Ryota entró en pánico por la acusación y lo negó vehementemente. Rápidamente inventó una mentira. Dijo que en realidad él también había venido al arcade para intentar ganar esa misma figura. La mentira de Ryota tuvo un efecto inesperado en Yudia. En lugar de sospecha, su expresión cambió a sorpresa y entusiasmo, y le preguntó, ¿tú también? Ryota le preguntó a Yudia por qué estaba intentando ganar la figura. Yudia desvió la mirada y guardó silencio. Ryota hizo otra pregunta, preguntando si su intención era revender la figura. Enojada, ella lo agarró del uniforme y gritó, exigiendo que no la comparara con ese tipo de personas despreciables. Con una mirada de furia y pasión, Yudia reveló su verdadera razón. Explicó que estaba intentando ganar la figura precisamente para no tener que pagar los precios absurdos que cobran los revendedores. Ryota entró en pánico al darse cuenta del error que había cometido. Entendió que la palabra reventa fue el detonante de su furia. Mientras Yudia continuaba gritándole, Ryota no tenía ni idea de cómo calmar la situación. Insertó dinero en la máquina. Con una repentina calma y seriedad, le pidió a Yudia que lo soltara diciendo que necesitaba concentrarse. Ryota tomó el control de la máquina con la expresión de un profesional. En sus pensamientos, reveló su propio secreto. Se había entrenado específicamente para ganar figuras bichojo en esas máquinas y sabía que no era tarea fácil. Con Yudia observándolo en silente sorpresa, Ryota comenzó su intento. Aunque estaba nervioso, se concentró y explicó su filosofía para ganar. Las máquinas de gancho no se vencen con fuerza, sino con un toque suave. La garra descendió y agarró perfectamente la caja de la figura. Ella lo elogió por su habilidad, diciendo que era absolutamente increíble y que lo que hizo fue espectacular. Él le entregó la figura que ella tanto quería. Yudia aceptó la figura, dudando un poco, y le preguntó a Ryota si realmente estaba seguro de dársela a él. Después de todo, él fue el que la ganó. Ryota explica humildemente su razonamiento. Dice que solo logró ganar porque ella ya había jugado mucho y preparado la máquina para él. Y por eso insiste en que la figura le pertenece a ella. Sus palabras la conmueven aún más. Sosteniendo la figura, le pregunta directamente si se va a burlar de ella por gustarle ese tipo de cosas. Ella admite que, desde cualquier perspectiva, es raro que una chica de secundaria como ella disfrute del anime. Él admite que sí, le sorprendió que a ella le gustara un anime donde sale leche materna disparada.
Mira a Yuria y le dice que no ve ningún problema con que alguien diga con orgullo que ama lo que ama. Le muestra su celular con una funda de una de sus novelas ligeras favoritas. Declara con orgullo que no se avergüenza de lo que le gusta. Y para él, eso es lo que significa ser un verdadero otaku. Dice que no hay nada de malo en ocultar un pasatiempo, pero que si alguien realmente ama algo, no debería ser esa persona la que destruya su propia pasión. Yuria escucha en silencio, pero luego el valor de Ryota se desvanece. De repente se avergüenza mucho de su propio discurso, pensando que no tiene derecho a decir esas cosas. Completamente nervioso, le sugiere a Yuria que tal vez deberían olvidar todo lo que pasó ese día. Ella dice que no quiere. Confiesa que la razón es simple, porque yo también soy un otaku. Su confesión directa toma a Ryota por sorpresa, y él tartamudea, impactado, sin creer lo que acaba de oír. Yuria comenta que él ha sido un otaku en secreto todo este tiempo, pero Ryota se defiende diciendo que no estaba tratando de ocultarlo. Entonces, Yuria revela la razón por la que mantiene su afición en secreto. Admite que, aunque es una otaku, le resulta muy difícil ser abierta al respecto, especialmente frente a sus amigas populares. Yuria continúa explicando el motivo de su miedo con una expresión triste. Revela que está cansada de perder amigas cercanas solo porque le gusta el anime. Un recuerdo del pasado muestra cómo fue excluida por otras chicas. Mientras Ryota escucha en silencio, Yuria se disculpa quizá por compartir demasiado y confirma su nombre, Isameya. Con una expresión desesperada, se inclina hacia él y le hace una petición muy seria. Le ruega que no le diga a nadie que ella es una otaku. Con gran énfasis, especifica que bajo ninguna circunstancia debe revelarlo a sus amigas Ireye y Rui. Avergonzado por la cercanía de ella, Ryota la tranquiliza rápidamente. Promete que no tiene intención de contarle su secreto a nadie. Después de su alivio, Ryota tiene una realización importante. Se da cuenta de que si ella también es un otaku, eso significa que ya no necesita ocultarle sus propios intereses. Con una sonrisa, ella le muestra la misma novela ligera que Ryota ama. Le explica que lo que recordó esa mañana fue haberlo visto con ese libro. Le pide su contacto en Line, una aplicación de mensajería, y declara que ahora él será su compañero para hablar de cosas otaku. Dice que si no acepta, le contará a todos que él estaba mirándole las piernas con perversión. Ryota se da cuenta de que ella lo sabe. Yuria dice que él guardará su secreto. Y a cambio, ella guardará el suyo. Yuria lo señala con una sonrisa confiada y traviesa. Confirma el pacto que acaban de hacer. Declara que desde este momento, ese es el tipo de relación que tienen. El celular de Ryota suena, recibiendo el contacto de Yuria. En su mente la situación ahora está clara y oficial. Acaba de hacerse amigo de Yura Ichino. Reflexiona sobre cómo su vida social se volvió repentinamente mucho más complicada. Ryota piensa que esta nueva amistad con Yuria es diferente a la relación que ya tenía con Mayama. La escena muestra a los dos caminando juntos. Capítulo 3. Más tarde esa noche, Ryota está en su habitación descansando en la cama, y apenas puede creer que ella realmente sea un otaku. De repente su celular suena con un nuevo mensaje. Es de mamá Ireye, preguntando si averiguó algo sobre Yura esa mañana. Al leer el mensaje, Ryota toma una decisión importante. Va a proteger el secreto de Ichino. Ella le envía otro mensaje, diciéndole que se olvide del tema. Luego le cobra el favor por la información que le dio sobre Yuria, sugiriendo que le pague con una bebida. Al mismo tiempo, recibe otro mensaje en su celular. Es de Yura Ichino, quien, en agradecimiento por la figura, lo invita al cine y dice que ella pagará. Ryota entra en pánico total. Grita internamente al pensar en ir al cine con Yuria. Ryota imagina su futuro cercano que ahora le parece un sueño. Piensa en tomar un frappé en Staba con Mayama, luego ir solo al cine con Ichino. La idea de tener ese tipo de salidas con dos chicas populares lo deja completamente abrumado. No puede creer que algo así le esté pasando a un chico sombrío y solitario. De regreso en su habitación, mira su calendario, ahora lleno de planes sociales.
Se da cuenta de que esto es lo que la gente llama ser un riyahu, alguien que lleva una vida real y satisfactoria. Concluye que todo este giro de los acontecimientos sucedió por una sola cosa. Todo fue gracias a la reorganización de asientos en clase. La mente de Ryota se enfoca en el origen de todo este cambio, el cambio de asiento organizado por Kaoroki Rui. Piensa en que su nuevo lugar fue intencional o una coincidencia. No puede entender por qué alguien como él, un chico sombrío y desconocido, fue puesto en un lugar tan destacado. Incluso se pregunta si Rui podría guardar algún tipo de rencor hacia él. Un recuerdo de la secundaria viene a su mente, recordándole que, aunque fueron a la misma escuela, nunca hablaron entre ellos. Ryota rápidamente descarta sus propias teorías. Se convence de que una chica popular como ella nunca notaría a alguien tan insignificante. Al final decide que todo fue solo una simple coincidencia. La escena cambia a otro lugar. Vemos la casa de Rui Karoki por la noche. Dentro de su habitación, Rui está mirando su celular. En la pantalla hay una foto antigua de Ryota, de sus días de la secundaria. Mira la foto con una sonrisa suave y traviesa, llena de secretos. La historia continúa a la mañana siguiente en la escuela. Ryota está exhausto y apenas puede mantener los ojos abiertos. La razón de su fatiga es una larga conversación que tuvo la noche anterior. Se quedó despierto esta tarde intercambiando mensajes con Yuria y Chino en la app de Lime. Reflexiona sobre cómo su personalidad cambia por completo cuando el tema son sus intereses otaku. Rui Karoki, la misteriosa representante de clase, lo saluda con una sonrisa y un «buenos días». Mantiene la conversación con un comentario trivial sobre el clima, diciendo que está lloviendo. Sorprendido solo puede asentir. Se pregunta si Karoki era siempre tan conversadora. Mayama y Yuria también saludan a Rui. Rui pregunta si se sintió sola y por eso le pidió a Mayama que la acompañara. Avergonzada, Mayama lo niega y dice que su paraguas se rompió, así que tuvieron que compartir uno. Mayama yese en silencio que Yuria fuera más honesta. Yuria lanza una mirada discreta en dirección a Ryota. Él nota la mirada y entiende de inmediato su mensaje. Tiene que asegurarse de que nadie descubra lo que pasó entre ellos el día de ayer. Mayama nota la expresión de Yuria y le pregunta qué pasa, pero Yuria rápidamente lo minimiza diciendo que no es nada. Entonces Yuria decide salir de la situación. Les dice al grupo que se adelantará y se va rápidamente. Rui percibe que algo extraño está pasando. Mayama se vuelve hacia Rui y le pregunta si algo anda mal. Rui admite que... Sin embargo, él dice que no es nada y que también deberían irse. La escena termina con una toma del rostro de Rui, dejando claro que no se dejó engañar. Ryota no puede sacarse de la cabeza la sonrisa de Rui. Entra en pánico preguntándose qué significaba esa sonrisa traviesa. Teme que ella haya descubierto su relación secreta con las dos chicas. Su mente empieza a repasar todo lo que sabe sobre Kaoroki y Rui, lo cual solo lo pone más nervioso. Rui es una de las mejores estudiantes, con notas lo bastante altas como para entrar a la facultad de medicina. Además de ser una genia académica, también domina en las competencias deportivas. La describen como una Yamato Nadechiko, el ideal de la mujer japonesa perfecta. Por su estatus, las únicas personas en la clase que pueden hablar con ella de igual a igual son las otras dos chicas más populares, Mayama y Yura. Su imaginación se desborda, imaginando el peor escenario posible. Se imagina a Rui interrogándolo de forma amenazante para proteger los secretos de su mejor amiga. Se convence de que su sonrisa esa mañana no fue amistosa, sino una forma de buscar información. En medio de su espiral de pánico, su teléfono vibra con un nuevo mensaje. Ve que es de Ayuri Mayama. Ella lo invita a almorzar en un salón vacío del tercer piso. Le explica que Yura y Rui están ocupadas, así que está sola. Ryota acepta la invitación de Mayama y se encuentra con ella en el aula vacía para comer. Apenas se ven, Mayama va directo al grano. Le pregunta a Ryota de qué hablaba con Rui esa mañana. Dice que está preocupada por si él podría revelar su secreto. Mayama aclara que no se refería a eso. Explica que su curiosidad es simplemente porque quiere saber por qué Rui estaba de tan buen humor esa mañana. Su pregunta deja a Ryota confundido.
Él había interpretado la amabilidad de Rui como una amenaza. Miyama comienza a explicarle a Ryota por qué el comportamiento de Rui fue tan sorprendente. Describe a Rui como alguien que normalmente es muy seria y sin expresión al hablar con chicos. Sin embargo, señala que cuando habló con Ryota, su actitud fue completamente diferente. Miyama notó que Rui parecía estar disfrutando genuinamente, algo que también había observado el día del cambio de asientos. Después de juntar todas las piezas, Miyama llega a una conclusión explosiva. Con gran emoción declara su teoría: Rui está totalmente enamorada de Ryota. Miyama está completamente convencida de su teoría. Insiste en que esa debe ser la razón por la que Rui solo se relaja y sonríe cuando habla con Ryota. Él intenta explicarle que ni siquiera habían hablado antes del cambio de asientos. Miyama continúa con su investigación, preguntando si no fueron a la misma escuela secundaria. Entonces llega a una nueva y aún más entusiasta conclusión. Quizás Rui se enamoró de él en secreto desde entonces. Miyama anuncia que acaba de tener una gran idea. La expresión traviesa en su rostro es suficiente para darle a Ryota un mal presentimiento sobre lo que viene. Más tarde, Ryota está en los casilleros preparándose para irse a casa. Todavía está pensando en la gran idea que Miyama mencionó en el almuerzo, aunque nunca le dijo cuál era. Nota algo extraño, parece que su paraguas ha desaparecido. De repente escucha una voz femenina detrás de él decir: «Por fin llegaste». Al darse vuelta, Ryota se sorprende al ver que quien lo esperaba es nada menos que Rui Kuroki. Ella lo llama por su nombre y le dice que lo ha estado esperando. Rui le ofrece el paraguas. Confundido, Ryota pregunta si ese paraguas realmente es suyo. Ella le explica que Miyama dijo que tenía una cita y necesitaba un paraguas, así que Rui le prestó el suyo. Ryota se da cuenta de que Miyama está detrás de todo esto. Rui continúa explicando que después Miyama la usó como excusa, diciendo que Rui no podía irse a casa sin su paraguas, manipulando a la situación para juntarlos. Ryota finalmente entiende toda la situación, pero una nueva pregunta surge en su mente. No puede entender cómo Rui supo cuál era su paraguas. Mientras comienzan a salir de la escuela, Rui sugiere que se vayan juntos, ya que toman el mismo camino. Ryota, aún procesando todo, simplemente acepta. Ella mira el paraguas y comenta que lo tiene desde la secundaria. Ryota está desconcertado. No puede entender cómo ella recuerda un detalle tan viejo sobre él. Mientras caminan juntos bajo la lluvia, Ryota está completamente alterado. Rui, en cambio, parece perfectamente tranquila y a gusto. Con una sonrisa, dice educadamente: «Disculpa por entrometerme». Continuando la conversación, Rui le hace a Ryota una pregunta directa y sorprendente. Con una sonrisa astuta, le pregunta si consiguió una novia recientemente. Antes de que él pueda responder, Rui continúa su indagación aún más precisa. Especula que su novia podría ser Yuria o Irei. Él lo niega rotundamente, tartamudeando que es imposible que un don nadie socialmente torpe como él esté saliendo con alguien. Ella señala su obvio pánico, como alguien normalmente callado de repente empezó a hablar rápido y como sus manos tiemblan mientras sostiene el paraguas. Para ella la conclusión es clara e inmediata. Ryota, por otro lado, está asombrado y aterrorizado por sus habilidades de deducción. No puede creer cómo fácilmente lo leyó. Rui confronta directamente a Ryota por su mentira. Revela que una amiga le dijo que lo vio almorzando con Irei en la cafetería el día anterior. «¿Por qué me estás mintiendo?», le pregunta. No le da espacio para escapar y exige saber cómo él e Irei se volvieron tan cercanos. Ryota finalmente logra dar una explicación. Dice una media verdad, diciendo que solo estaba agradeciendo a Miyama por ayudarlo a conseguir algo que realmente quería. Rui sigue presionando, preguntando si está seguro de que no hay nada entre ellos. Ryota lo niega rápidamente. Ella confiesa que su respuesta le da alivio. Su reacción deja a Ryota aún más confundido. Rui comienza a explicar la razón de su alivio, revelando un lado vulnerable de sí misma. Le confiesa a Ryota que siempre ha sido una perfeccionista, sintiendo presión por ser perfecta en todo, tanto académica como deportivamente. Ryota está confundido por esta confesión personal repentina, sin saber a dónde quiere llegar. Entonces revela el punto principal. Estaba feliz de que él no se convirtiera en el novio de Irei porque eso significaría que había perdido ante su amiga. Termina diciendo una vez más lo aliviada que se siente. Aún intentando procesar la impactante confesión de Rui, Ryota le pregunta qué significan realmente sus palabras. Entonces, Rui se prepara para darle la respuesta final, el origen de todo su interés. Comienza recordando su tiempo en la secundaria.
Mirándolo directamente, revela su secreto más profundo. Le dice que en la secundaria él fue el único chico que nunca le confesó su amor. Esiu estaba impactado, su voz temblaba, preguntando si realmente fue el único. Quería saber sobre los otros chicos, los que ya tenían novias. Rui, tranquila y directa, dio una respuesta cortante. Esos chicos no fueron elegidos porque fueran deseables, solo eran segundas opciones, el corte barato porque ella había rechazado a los que realmente quería. El amor puede ser cruel así. Él ni siquiera miró la carne desde el principio. Eso es lo que lo hace diferente de los demás. Eso es lo que lo separa de los predadores. Ella se acercó con confianza mirándolo directo. Le dijo que a él también le gustaba a ella, ¿verdad? Solo que era demasiado tímido para confesarlo. Nervioso, Izuma ya me intentó negarlo diciendo que no sentía eso. Ella Lo presionó de nuevo. Le dijo que lo admitiera, que dijera que le gustaba. Izumi dio un paso atrás. Todo lo que pudo decir fue, por eso yo... Ella soltó una risita suave diciendo que ya no podía huir. Sonrió y declaró que a partir de ese momento jugarían un juego. Las reglas eran simples. Ella no se movería de ese lugar hasta que Izumi dijera, me gustas. Él se puso nervioso, intentando salir de la situación. Dijo que era ridículo y que se iba a casa. Pero ella se acercó aún más, con una expresión triste. Le preguntó si de verdad dejaría a una chica sola bajo la lluvia así. Dijo que era cruel por hacer eso. Ryota estaba muy cerca de Izumi, parados bajo el paraguas. Le preguntó qué iba a hacer. Quería saber si se confesaría ahí mismo o si la dejaría sola en la puerta de la escuela. Izumi estaba en pánico. Aunque fuera Karoki, una chica muy popular, sentirse forzado a confesar no le parecía bien. Intentó razonar para salir de eso. Dijo que ella no estaría feliz escuchando una confesión forzada. Con una sonrisa suave y ojos tranquilos, Ryota le respondió. Le preguntó, ¿y si te dijera que sí me haría feliz? Ryota lo miró con el rostro sonrojado y una sonrisa sincera. Dijo que lo decía en serio. Continuó con una voz suave pero llena de emoción. Dijo que desde aquel día ella siempre... De repente una voz interrumpió el tenso momento. Yuria llamó a Ryui diciendo que por fin la había encontrado. Ryota se sorprendió al verla ahí y gritó su nombre, Ichino. Yura miró a los dos parados juntos bajo el paraguas, con una expresión molesta. Preguntó por qué estaban caminando a casa juntos. Explicó que Irei le había pedido prestado su paraguas, así que ella y Ryui decidieron irse juntas. Yuria lo miró con una expresión seria. Dijo que le había pedido a Ryui que esperara mientras ella terminaba algunas tareas del comité del festival cultural. Luego preguntó por qué Ryubi estaba bajo el paraguas de Izumi. Ryota estaba confundido. Algo no cuadraba. La historia que Kuroki le contó antes no coincidía con lo que Yuya decía ahora. Yura llamó a Ryui y le dijo, «Vamos». Con una sonrisa, Ryui aceptó y respondió, «Está bien». Las dos chicas se alejaron juntas. Ryota se quedó atrás, molesto y confundido. No sabía bien qué acababa de pasar, pero sentía que el pequeño juego de Kuroki se había cancelado por ahora. Con un suspiro de alivio le agradeció en silencio a Ichino. Pensó que ya era hora de irse a casa también. De repente su teléfono vibró en el bolsillo. Miró el mensaje. Era de Ichino Yura. Ella se disculpó por haber actuado fría y explicó que fue por culpa de Ryui. Escribió, «Perdón por eso, Itsia». Ryota pensó que no tenía por qué preocuparse. Entonces su teléfono volvió a vibrar con un tono diferente. Era un mensaje de alguien que no estaba en su lista de contactos. Leyó el nuevo mensaje y su rostro palideció de sorpresa. El mensaje era de Kuroki Ryui. Decía que, como ahora estaban más cercanos, había decidido agregarlo como amigo. Luego le pidió que mantuviera en secreto lo que había pasado entre ellos. Terminó el mensaje con una amenaza, diciendo que si se lo contaba a alguien, quién sabe lo que podría pasar. Pero el siguiente mensaje fue el más impactante de todos. Escribió, y por cierto, Yun, voy a hacer que te enamores de mí. Ryota se quedó mirando el mensaje con el rostro congelado de puro terror. No era reconfortante, era directamente aterrador. Estaba tan impactado que casi deja caer el teléfono de las manos temblorosas. Dejó escapar un suspiro de desesperación. No entendía su situación. ¿Por qué tres chicas hermosas estaban interesadas en un otaku introvertido como él? Y así, sin querer, se encontró guardando los secretos de tres de las chicas más populares de su clase. Llegó a una conclusión terrible. Su vida pacífica, sin lugar a dudas, había sido completamente arruinada. Por un breve momento, considera pasar por Anime. Es una tienda familiar que siempre lo tienta con nuevos lanzamientos y mercancía. Normalmente, su rutina después de clases es simple y sin incidentes. Encerrarse en su cuarto,
ver anime o jugar videojuegos hasta tarde en la noche. Pero últimamente, las cosas han cambiado. Sus tardes ya no giran solo en torno a sus pasatiempos. Ahora tiene que pensar cuidadosamente en cómo responder a los mensajes en línea. La pantalla de su teléfono se ilumina por nuevas notificaciones, cada una proveniente de una de las 3 chicas más populares de su clase. Yura lo invita a ver juntos la última adaptación cinematográfica de Chuchiken. Ari le envía una actualización casual sobre haber encontrado renacuajos en su camino de regreso del trabajo, describiéndolos como asquerosos pero extrañamente tiernos. Ruhr, sin embargo, le manda una imagen sin ninguna explicación adjunta. La falta de contexto lo pone incómodo. Se pregunta qué tipo de foto podría estar enviando y ruega que no sea algo extraño. Cuando abre el mensaje de Rui, a Ryota se le corta la respiración. La foto muestra a Ruhr de pie en la calle, de noche, vistiendo solo un top deportivo y ropa interior. Ella le pregunta si cree que se ve linda. Antes de que pueda siquiera procesarlo, llega otro mensaje de ella señalando que sabe que ya ha visto la foto. Ruhr va más allá, diciendo que puede quedarse con la imagen si quiere y que es libre de usarla como le plazca. Promete que no se enojará sin importar lo que haga. El pánico invade a Ryota. Sus manos tiemblan mientras se apresura a apagar las notificaciones, intentando bloquear la realidad de lo que acaba de ocurrir. La idea de que Ruhr lo esté provocando deliberadamente así le parece irreal, y su mente vuelve al momento anterior, cuando ella dijo que hablaba en serio. No puede dejar de preguntarse qué quiso decir realmente con eso. Sus pensamientos retroceden aún más, hasta la secundaria. ¿Pudo haber ocurrido algo entonces? ¿Algo que Ruhr aún recuerda? ¿Sabía ella algo de él que ni siquiera él mismo recordaba? Con todas estas dudas girando en su cabeza, Ryota toma una decisión. Mañana enfrentará a Ruhr al respecto. Al día siguiente, Ryota se encuentra con alguien inesperado. Tanaka lo saluda entre risas y Ryota le pide rápidamente que no empiece la conversación de esa manera. Tanaka se disculpa diciendo que no era su intención y agrega que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Este es Tanaka Kedai, el único amigo que Ryota ha tenido desde la secundaria. Otro compañero otaku. Ambos se encuentran en la azotea de la escuela, un lugar donde solían pasar tiempo juntos. Tanaka mira al cielo y comenta lo nublado que está hoy. Ryota responde de manera cortante, dejando claro que no subió ahí para fingir que son una especie de pareja casada, lo que deja a Tanaka momentáneamente desconcertado. Antes de que pueda decir algo más, Ryota le pide que primero lo escuche y confíe en él. Tanaka asiente, mostrando que entiende. Luego le pregunta a qué se refiere cuando habla de ese día, diciendo que no hay forma de que alguien tan introvertido como él pudiera conocer los detalles. Ryota se da cuenta de que Tanaka tiene razón. Tanaka le pregunta si recuerda haber ayudado a alguien en aquel momento o haber hecho algo que pudiera haber importado. Ryota lo niega inmediatamente. Aclara que él y Ruhr nunca han tenido ningún tipo de relación romántica y que en toda su vida jamás ha rescatado ni hecho nada por una chica hermosa como ella. Tanaka ríe suavemente, diciendo que ya sospechaba tanto. La idea de que Ryota apareciera como un héroe para salvar a Ruhr es algo que simplemente no puede imaginar. Entonces Tanaka recuerda algo importante. En la secundaria, él era miembro del club de radiodifusión. Durante la ceremonia de graduación de segundo año, ocurrió un problema serio detrás de escenario. Mientras cuenta la historia, Ryota empieza a armar las piezas. Tanaka explica que el club de radiodifusión era responsable de preparar el equipo para la siguiente parte del programa. Después del discurso del estudiante de grados menores, Ruhr debía dar su discurso, pero accidentalmente dejó su guión en la sala del consejo estudiantil. Sin su guión, Ruhr no pudo hablar, y el ambiente entre bastidores rápidamente se volvió caótico. La memoria de Ryota encaja. Recuerda que ese día se había quedado dormido en una silla y terminó desplomándose al suelo. Todos asumieron que estaba enfermo, y en la confusión, los maestros lo llevaron de urgencia al hospital. Tanaka confirma este recuerdo, asintiendo como si todo tuviera sentido ahora. Ambos se dan cuenta de que los dos incidentes estaban conectados. Como Ryota se desmayó, la ceremonia tuvo que detenerse por unos minutos. Durante esa pausa inesperada, Ruhr pudo correr y recuperar su guión en la sala del consejo estudiantil. Como resultado, logró dar su discurso de graduación a la perfección, sin un solo error. Ryota empieza a comprender. Cuando Ruhr se refirió a ese día, debía estar hablando de la ceremonia de graduación.
Desde su perspectiva, su colapso repentino creó la oportunidad que ella necesitaba y seguramente lo vio como si él la hubiera salvado. A Ryota se le ocurre que Este pudo haber sido el momento en que Runner empezó a notarlo. El pensamiento lo golpea con fuerza. Si Runner lo ha estado observando desde entonces, eso significa que ha estado prestándole atención en silencio durante 2 años enteros. Para Ryota, esa revelación se siente peligrosa. La idea de que Runner, la genio y perfeccionista de la clase admirada por todos, haya estado observando en secreto a alguien como él todo este tiempo, es casi demasiado para soportar. Tanaka nota el comportamiento de Ryota y lo llama directamente, preguntándole si piensa confesarle sus sentimientos a Runner. Ryota responde con certeza en su mente que no tiene intención de hacer tal cosa. Al oír esto, Tanaka de repente se muestra animado, casi aliviado, como si desde el principio estuviera convencido de que Ryota nunca daría un paso tan atrevido hacia Runner. Sin embargo, Ryota da la vuelta a la situación, cuestionando a Tanaka a su vez. Tanaka explica de manera sencilla que sus intereses son distintos. Solo admira a los personajes bidimensionales, y en ese momento está fascinado por un streamer virtual en particular. Luego le pregunta a Ryota cómo van las cosas de su lado. Ryota reflexiona y responde que, a juzgar por cómo están las cosas, ninguno de los dos ha cambiado mucho desde sus días anteriores. Ese comentario deja a Tanaka en silencio. Su rostro se enrojece, mostrando una reacción que Ryota no comprende del todo. De repente, Tanaka se levanta diciendo que quiere irse primero. Antes de marcharse, le da las gracias a Ryota y abandona la azotea apresuradamente. Ryota se pregunta en su interior si tal vez ha dicho algo que molestó a su único amigo cercano. Aún así, pese a la incertidumbre, siente que gracias a ese corto tiempo con Tanaka, está un poco mejor que antes. Cuando Tanaka entra a su salón después, se sorprende al ver a Runner, Ari y Yura, que están sentadas juntas charlando sobre el próximo examen de literatura. Ari admite que no ha estudiado nada y planea pedir prestados los apuntes de Yura, mientras que Runner ya se ha preparado. Al fondo del aula, Ryota observa la escena y se siente incómodo porque Ari está sentada en su silla. En silencio espera que se dé cuenta pronto de su presencia. Finalmente, Ari se da la vuelta, se da cuenta de lo que ha hecho y se disculpa con él por ocupar su asiento. En el proceso, lo llama casualmente por su nombre de pila, Ryota, lo que de inmediato atrae la atención de Yura y de Ruer. Al oírlo, Ryota entra en pánico por dentro, maldiciendo a Ari en sus pensamientos. Rui reacciona enseguida señalando la forma en que Ari lo llamó y cuestionando por qué se dirige a él de un modo tan familiar. Intentando cubrir su desliz, Ari explica que tiene la costumbre de llamar a los chicos por su nombre, describiéndolo como algo parecido a la forma en que una podría llamar a su novio. Esto despierta la curiosidad de Yura, quien le pregunta qué nombre usa Ari para su novio real. Puesta en aprietos, Ari duda y luego suelta que el nombre de su novio es Uda. En su mente, Ryota se queda en shock de que haya elegido un nombre tan parecido al suyo. Ruer señala de inmediato que Ryota y Uda suenan casi idénticos, lo que pone nervioso a Ryota porque siente que Ruer está sacando conclusiones extrañas de la situación. Yura interviene, comentando que nunca hubiera esperado que Ari revelara accidentalmente algo de su relación. Ari rápidamente intenta desestimar el asunto, alegando que no vale la pena seguir hablando de ello. Yura, sin ver razón para continuar, da por terminada la conversación y le dice a Ari que regrese a su asiento original. Gluta piensa en silencio que, por ahora, ha escapado de la situación. Mientras observa a las 3 chicas, empieza a evaluarlas. A sus ojos, Ruer es astuta debido a su belleza e inteligencia, mientras que Ari es descuidada y torpe y, sin Yura presente para equilibrarlas, imagina que las dos caerían fácilmente en el caos. Al regresar a su asiento, nota que su silla aún conserva el calor y el tenue aroma de Ari. Supone que esa sensación persistente proviene de que ella estuvo sentada ahí antes, un pensamiento que lo avergüenza y lo incomoda a la vez. Cuando levanta la vista, se da cuenta que Ruer lo está mirando con una expresión intimidante que lo pone nervioso. En medio de esa tensión, Ari se inclina hacia él y le susurra, recordándole su cita después de clases. Ese recuerdo hace que Ryota recuerde de golpe la promesa y reaccione con pánico interior.
Poco después, comienza la sesión de homeroom. Ryota gira ligeramente la cabeza y alcanza a ver a Yura cruzado las piernas. Con compostura, lo observa con mirada crítica, como juzgando su comportamiento, y piensa que parece demasiado satisfecho consigo mismo. Se pregunta en voz alta si cómo logra estar tan cerca de Ari. Esto deja a Ryota atónito y preguntándose si todo lo que está ocurriendo es culpa suya. Simplemente por dónde se sienta. Ahora se encuentra rodeado por 3 chicas hermosas, ninguna de las cuales puede manejar adecuadamente. En este momento, las 3 lo están mirando, lo que le hace sentir el peso de su atención presionando sobre él. Desde el otro lado del salón, Tanaka observa la escena y maldice a Ryota por lo bajo, frustrado por lo que ve. Cuando termina el día escolar, Ryota decide irse a casa en silencio. Mientras camina, escucha a una compañera invitar a su amiga a pasar por Stia, una cafetería, y esto le recuerda de inmediato la cita que había prometido con Ari. Comienza a preguntarse cuándo exactamente espera Ari que vayan a la cafetería que mencionó antes. De repente, una voz lo llama por su nombre en voz alta, y se da la vuelta sorprendido para ver a Ari corriendo hacia él. La imagen de ella atravesando corriendo el patio escolar también capta la atención de otros estudiantes. Cuando por fin lo alcanza, se detiene bruscamente, jadeando y recuperando el aliento a intervalos cortos. Tras recomponerse un poco, suelta de golpe que Ryota es irritante. Al oír esto, Ryota sospecha de inmediato que en realidad podría estar enfadada con él. Finalmente, Ari declara con frustración que Ryota es el peor y él interpreta esas palabras como una señal de que ella está molesta con él. Empieza a preguntarse si ha hecho algo malo o si quizás ella se dio cuenta de que antes su mirada se había desviado hacia su pecho. Ari aclara la razón de su enojo, diciendo que Ryota olvidó por completo su promesa, lo que la hace llamarlo cruel. Ryota se siente impactado porque solo en ese momento recuerda de verdad el plan que había hecho para ese día. Ella le recuerda que habían quedado en ir a Stia después de clases y recalca además que él prometió pagar su comida. En su mente, Ryota supone que debe de gustarle el katsu curry. Bajando la cabeza con torpeza, da la impresión de estar renuente, lo que lleva a Ari a cuestionar si en realidad quiere salir con ella o no. Para tranquilizarla, Ryota se dice a sí mismo que en realidad sería su mayor honor acompañarla. Al escucharlo, Ari se ríe y señala que suena más a sirviente que a pareja, aunque en el fondo admite que su forma de ser le resulta divertida. Intentando equilibrar la situación, Ari se ofrece a pagar esta vez ya que antes Ryota la había invitado al katsu curry. Ryota rechaza su propuesta e insiste en que él se hará cargo de todo otra vez. Ari acepta su decisión, agradeciéndole con una sonrisa, mientras Ryota reflexiona que esta es la primera vez que va a Stia. Juntos se dirigen a la cafetería. En cuanto llegan, Ryota se siente abrumado. Por todas partes ve grupos de extrovertidos charlando animadamente en voz alta, lo que lo incomoda. Su nerviosismo evidente hace que Ari se pregunte por qué está tan tenso. Ryota se explica a sí mismo que un lugar así se siente como territorio enemigo para alguien introvertido. Ari responde juguetonamente que si ella es extrovertida, entonces, al estar con ella, Ryota también debe serlo. Señala que el tiempo que pasan juntos los acerca, pero Ryota lo niega e insiste en etiquetarse como introvertido. Antes de que pueda explayarse más, Ari dirige su atención a un asiento y sugiere que se sienten. Comienzan a comer y tomar helado. Mientras lo prueba, Ryota se pregunta en sus pensamientos si el sabor es realmente tan bueno como la gente dice. Entonces, Ari observa a las personas alrededor y menciona que para los demás debe parecer que ellos dos están en una cita. Ryota queda desconcertado por la idea. Ari admite que nunca ha tenido novio antes, por lo que carece de experiencia en asuntos de citas. Sin embargo, aún se pregunta si su cercanía con Ryota hace que parezcan una pareja. Ryota razona inmediatamente que tal percepción existe solo porque ella lo ha mencionado. La curiosidad lo invade, y Ryota pregunta si de verdad no tiene novio. La pregunta sorprende a Ari,
pero ella explica que su supuesto novio no es más que una fachada para ocultar que trabaja a medio tiempo. Ryota se da cuenta de que ella no quiere que nadie más sepa de su empleo. Recuerda la escena anterior en clase cuando mencionó el nombre Uda, y se dice lo sorprendido que estuvo en ese momento. Eri aclara que el único nombre que se le ocurrió en ese instante fue Uda, lo que deja perplejo a Ryota sobre lo que quiso decir exactamente. Cambiando el enfoque, Eri afirma que el verdadero propósito de esta salida no tiene nada que ver con novios, sino con la relación de Rui con Ryota, que ella considera algo bueno. Ryota, sin embargo, se siente incómodo y percibe algo ominoso en la dirección de esa conversación. Eri continúa explicando que quiere que Rui pueda interactuar con más comodidad con Ryota y que si Rui llega a tener sentimientos, entonces sería importante que los exprese abiertamente. Después, introduce lo que ella llama su operación de comunicación a través de Lime, mostrándole su teléfono a Ryota mientras habla. Para ella, es más fácil hablar por Lime. Incluso si Rui no es la novia de Ryota, Eri cree que lo más importante es que se acerquen, y el primer paso, según ella, es intercambiar IDs de Lime. Este pensamiento alarma a Ryota porque en su chat privado con Rui hay una foto de ella que es demasiado provocativa. Eri, sin saberlo, procede a enviarle La ID de Lime de Ruer y lo anima a que se comunique con ella. Ryota concluye que Eri ha malinterpretado la situación por completo. En su propia interpretación, Ruer simplemente quiere mantener su imagen perfecta, no porque realmente le guste. Para él, el tipo de selfie que Ruer envió no era más que una manera de asegurarse de que él siguiera prestándole atención. Antes de que pueda procesarlo más, Eri de repente le pide ver su teléfono. Tomado por sorpresa, Ryota vacila, pero el teléfono ya está en sus manos. En el momento en que ella ve lo que hay dentro, reacciona con un auténtico sobresalto. Ryota entra en pánico e intenta explicar que ella ha entendido mal. Eri exige saber si Ruer le ha estado enviando fotos así y lo presiona aún más, preguntando si ese intercambio ocurre todas las noches. Sus emociones estallan y le dice que no se acerque más a ella. Con rabia, murmura que no es más que un aterrador otaku introvertido. Frente a sus duras palabras, Ryota siente un pánico intenso y cree que la única manera de evitar un desastre es alejarse de Eri por completo. Se repite a sí mismo que el único camino es salir de la situación con rapidez mental. Desesperado por una solución, insiste en que Ruer está ocupada con sus actividades de club y asegura que luego le mostrará pruebas de sus charlas con ella. Incluso pregunta hipotéticamente qué pasaría si él se comunicara a diario con Eri en su lugar. Eri se detiene, considerando sus palabras, y reconoce que podría tener razón, ya que Ruer mencionó un torneo próximo. Al escuchar su respuesta, Ryota por fin respira aliviado, sintiendo que por ahora ha logrado escapar de la crisis. Eri expresa su deseo de ver a Ryota y Ruer hablar realmente en persona. Dice que para ella, hablar solo en el mundo digital resulta demasiado embarazoso. Ryota no puede evitar preguntarse por qué ella siempre intenta emparejarlo con sus amigas, tal como hizo antes con Yura. Eri explica que esta vez siente que Ruer misma podría estar abierta a la idea, lo que deja a Ryota confundido. Ella continúa diciendo que si bien estar solo puede ser agradable, también hay una alegría única en interactuar con los demás. Como sus asientos están cerca, quiere que Ryota pase más tiempo con ella y con todos los demás. Casi de inmediato se ríe y asegura que solo estaba bromeando. Ryota guarda silencio, perdido en sus pensamientos. Para él, Eri se muestra genuinamente amable. Tal vez sea precisamente esta amabilidad lo que la hace preocuparse en exceso. Queriendo tranquilizarla, le dice que no se preocupe, porque incluso si no se forza a quedarse a su lado, él igualmente disfruta hablar con ella. Al oír esto, Eri se ilumina y le pregunta si de verdad le gusta pasar tiempo con ella. Ryota admite que sí, aunque en sus pensamientos privados sabe que lo que más le deleita es simplemente poder echar un vistazo a su pecho. Eri parece comprender a su manera y sugiere dejar de lado por completo el tema anterior. Le dice que no se obligue a mandar mensajes a Ruer en línea, ya que lo que le importa más es que Ryota siga interactuando cómodamente con ella. Para estar segura, repite su pregunta de si Ryota realmente disfruta estar con ella. Ryota balbucea su afirmación y Eri entonces promete que de ahora en adelante hará que su vida en la preparatoria sea divertida. Para ella, Ryota ha guardado fielmente sus secretos, así que lo mínimo que puede hacer es darle alegría. Para ella, esta es una situación en la que ambos ganan.
Ryota, sin embargo, piensa en privado que el único que realmente se beneficia es él. Ari continúa diciendo que, más allá del hecho de que comparten secretos, lo que los hace especiales es precisamente ese lazo. Sugiere que los dos deberían seguir llevándose bien. Ryota reflexiona en silencio, que ella no lo considera para nada algo romántico. Para él, la sinceridad directa de Ari es asombrosa, tanto que si no fuera un sombrío otaku ya estaría cayendo sin remedio por ella. De repente, Ari decide con naturalidad probar la bebida de limón de Ryota. Él se sorprende cuando ella se inclina y toma su vaso, bebiendo sin dudar. No puede más que quedarse congelado, incapaz de detenerla. En su mente el pensamiento corre. Esto es un beso indirecto. Ari comenta alegremente que el sabor a melón es delicioso, e incluso le ofrece su propia bebida para probar e intercambiar. Ryota se niega, con la cabeza dando vueltas, porque eso también contaría como un beso indirecto. Divertida, Ari se pregunta si él es del tipo que se obsesiona con esas cosas. Ryota incómodo sugiere que al menos podría usar una pajilla, pero Ari le da importancia al asunto como si no significara nada. Interiormente, Ryota siente que ella debería ser más cuidadosa con eso, pero Ari va más allá diciendo que ni siquiera lo pensaría 2 veces en intercambiar bebidas una segunda vez. Aún así, si realmente le molesta, dice que está dispuesta a cambiarle la bebida por completo. Preso de pánico, Ryota se apresura a decir que está bien y le ruega que lo deje como está. Ari inclina la cabeza con curiosidad, desconcertada por la formalidad con que él actúa ante algo tan pequeño, antes de finalmente devolverle su vaso. Ryota toma de nuevo el vaso, pero entonces su pánico se transforma en un rubor aún más profundo. La pajilla todavía está allí, justo en el mismo lugar que habían tocado los labios de Ari. La garganta de Ryota se tensa, traga con fuerza, y a pesar de todo, lleva el vaso a su boca y bebe, saboreando no solo el limón, sino también el rastro persistente de su presencia. De la nada, Yuria aparece detrás de Ryota y exige saber qué están haciendo. Sobresaltado, Ryota se gira para preguntar por qué está allí, pero ella responde con otra pregunta, preguntando qué quiere decir con eso. Desde su punto de vista, afuera, explica que vio claramente que los dos estaban compartiendo bebidas. Sin dudarlo, toma el vaso de Ryota en sus propias manos, declara que queda confiscado y bebe de él. Ryota se queda paralizado, dándose cuenta de que su primer beso indirecto acaba de ser robado en un instante. Yuria luego vuelve a centrarse en ellos, preguntando por qué él y Ari están juntos en Estea. Por la forma en que Ari había llamado a Ryota esa mañana, Yura empieza a sospechar que están en una especie de cita. Ari niega de inmediato la suposición, explicando que Ryota solo le estaba mostrando un pequeño gesto de gratitud. Aún así, Yura, sin convencerse, presiona a Ryota para que lo confirme, lo que solo lo deja nervioso y en pánico, sin saber cómo responder. En ese momento, Yuria parece entender lo suficiente y sugiere a Ari que deberían volver a casa. Ari acepta la idea, luego agradece calurosamente a Ryota por todo antes de salir de la cafetería junto con Yura. Ryota permanece sentado, reflexionando que su primera salida con una chica terminó tan rápido. Aún así, admite para sí mismo que la cafetería no es un mal lugar en absoluto. De repente, una notificación parpadea en la pantalla de su teléfono. Es un mensaje de Yura disculpándose si Ari pudo haberlo presionado o causado alguna incomodidad. Agrega que ha decidido llamarlo por su nombre de pila a partir de ahora. Ryota piensa que no pasa nada si ella ha malinterpretado la situación, pero se pregunta ¿por qué de repente quiere dirigirse a él de manera tan familiar? Otro mensaje llega enseguida, esta vez pidiéndole que también la llame por su nombre de pila. La petición lo toma completamente desprevenido, dejándolo inseguro sobre cómo actuar la próxima vez que la vea. Entonces se da cuenta de que su próximo encuentro ya está fijado. Será en el cine el domingo. El solo pensamiento de lo que podría pasar ese día lo llena de curiosidad ansiosa. Mientras tanto, afuera Ari se disculpa en voz baja con Yura por haberla hecho esperar antes, explicando que el baño estaba lleno. Juntas, caminan a casa, charlando mientras avanzan.
Ari comparte alegremente su descubrimiento de que los nuevos sabores de stea, durazno y matcha son sorprendentemente deliciosos. Yura escucha con interés, comentando que Ari tiene suerte de haberlos probado primero y que a ella también le gustaría degustarlos en otra ocasión. Ari la anima a hacerlo sin dudar. Luego menciona que tiene planes el sábado, pero propone que salgan juntas el domingo. Yura guarda silencio un momento ante la sugerencia, antes de responder que el domingo es un secreto. Esta respuesta despierta la curiosidad de Ari, aunque Yura no ofrece más explicaciones. Las dos continúan su caminata lado a lado, regresando a casa juntas mientras el día llega a su fin. Mientras esperaba, Ryota se sorprendía de lo misteriosa que era su vida. Él, que siempre había sido un introvertido, ahora estaba saliendo con una chica y encima con Yuria, la chica más popular de la clase. Vaya, esto sí que es inesperado. Ryota se sonrojó al ver la ropa normal de Yuria. Esto hizo que Yuria se molestara un poco porque él no paraba de mirar sus piernas y le dijo que también mirara su rostro. Ah, entonces a Ryota le gustan las piernas, ¿eh? Dijo que podían ser amigos. Cuando Yuria le preguntó algo, Ryota respondió enseguida. Entonces ella dijo que si iba a decir cosas así, solo podía decírselas a ella, porque si otra chica lo escuchaba, se sentiría incómoda con él. Pero Ryota solo logró quedarse con la primera parte de lo que ella dijo. Luego, Yuria invitó a Ryota al cine. En el camino, Yuria le preguntó si él no pensó nada raro cuando se enteró de que ella era una otaku. Ryota dijo que no. Yuria también comentó que, aunque ella se viste como una gyaru, en realidad era parecida a él, así que era un poco extraño. Ryota le dio las gracias porque era raro encontrar una gyaru que entendiera la cultura otaku. Eso lo hacía sentir feliz. ¿Y Yuria? Obviamente se avergonzó. Ella mencionó que seguramente había algún manga de una gyaru que también era otaku, aunque no recordaba el nombre. Yuria también le recordó que debía llamarla solo por su nombre. Ryota intentó agregar Chan, pero ella lo regañó. En el cine, Yuri estaba muy emocionada. Luego empezó a ponerse nerviosa y preguntó si Ryota había usado ropa así antes en ese lugar. Ryota dijo que casi nunca. Ella lo bromeó un poco sobre eso. Ryota respondió que ahora estaba allí con Yuria. Ella no entendió al principio, así que él explicó que si él usara algo así, no combinaría con ella. Al escuchar eso, Yuria se avergonzó bastante. Ryota le preguntó por qué cubría su rostro. Yuria dijo que le daba vergüenza que Ryota pensara que ella era una chica bonita. Se quedaron cariñosos y los demás en el cine seguramente estaban celosos. Después de la película, ambos estaban muy contentos. Yuria dijo algunas cosas extrañas también. Ryota la invitó a almorzar, pero ella quiso ir a otro lugar, así que fueron a Animit. Yuri estaba súper feliz porque era la primera vez que iba. Le daba vergüenza ir sola. Pero ahora estaba con Ryota, así que podía estar tranquila. Ryota se avergonzó y también se alegró mucho. Después, Yuria pensó en qué recuerdo quería comprar mientras Ryota buscaba otra novela. Cuando regresó, Ryota le preguntó si ya había elegido algo. Yuria quería comprar algo bastante absurdo, pero al final compró las dos cosas, y estuvo muy feliz por ello. Luego, Yuria invitó a Ryota a su lugar favorito, la zona arcade. Ryota seguía llamándola por su apellido, así que Yuria se enojó un poco. Hablaron sobre la primera vez que se encontraron ahí. Antes no se conocían, pero luego se hicieron amigos cercanos y comenzaron a ir juntos. Ryota aún no entendía cómo pasó todo eso. Ryota le preguntó cómo se volvió otaku. Era la primera vez que Yuria contaba esto a alguien. Dijo que en primaria había un niño de su edad que solo leía libros. Ella lo invitaba a jugar y cuando se despedían, digamos, ese chico, le prestó un manga. Ese manga era shonen y tenía una gyaru. Por eso Yuria terminó convirtiéndose en gyaru. Ryota también leía mangas fuera de casa. Era obvio que ese chico había sido Ryota y Yuria lo miraba con cariño. En el tren, Yuria le pidió que no la llamara Yuria frente a Airi o Rui. Ryota dijo que era complicado, pero ella explicó que tenía miedo de que ellas malinterpretaran, lo que podría causar problemas para él. Yuria también comentó que la próxima semana estaría ocupada preparando el festival cultural, por lo que quería salir con él nuevamente. Ryota prometió hacerlo. Yuria bajó del tren primero y Ryota se quedó sentado porque estaba muy nervioso, aunque feliz. Al bajar, Rui lo estaba esperando. ¡Qué miedo! Aunque ya era obvio que Ryota había sido quien hizo que Yuria se volviera gyaru y otaku. Y parecía que Rui lo había seguido también.
Ryota se sorprendió al ver a Rui allí. Dijo que era una coincidencia encontrarlo y enseguida revisó su ropa diciendo que estaba extrañamente arreglado y parecía que acababa de tener una cita. Ryota lo negó, pero Rui dijo que olía a chica. Ryota respondió que era porque venía del M-Café. Él explicó que era el M-Café, un lugar soñado por muchos otakus. Rui entendió y guardó silencio. Luego dijo que le daba pena a Ryota. Ryota se tranquilizó y le pidió que no se preocupara más por él, pero Rui lo invitó a salir con ella. Ryota se sorprendió. Rui aclaró que solo caminarían hasta la estación. Rui preguntó si Ryota se había alegrado al verla sentada allí. Él no pudo responder, así que dijo que era mejor que solo regresaran a casa y Rui se rió. En el camino, Ryota miró de reojo a Rui. Era muy bonita, aunque con algunas peculiaridades. Encontraron un gato, y Rui se puso a perseguirlo para jugar con él. Ryota le preguntó si le gustaban los gatos, y ella respondió que si tenía que elegir entre Ryota y un gato, elegiría al gato. Ryota sintió que había perdido ante un gato. Rui se dio cuenta y lo molestó un poco diciendo que tenía celos. Luego explicó que los gatos eran especiales para ella. Antes tuvo un gato pero falleció. Gracias a ese gato, Rui había encontrado algo importante en su vida. Ryota no entendía, así que Rui contó que un día al volver del veterinario, el gato se escapó por la ventana y ella se puso muy triste pensando que podía ser atropellado, pero un niño lo salvó. Y ya pueden imaginar quién era. ¿Quién era ese niño? Pues era el mismo Ryota, claro. Pero Ryota no se dio cuenta de que hablaban de él mismo. Ryota dijo que ese niño había sido muy torpe, pero para Rui, aquel niño le había parecido increíble. Aún así, el niño se fue enseguida, y Rui dijo que era genial. Entonces, Rui preguntó si Ryota se sentía más tranquilo después de oír la historia. Ryota le dio las gracias por contársela y dijo que siguieran caminando. Frente a la casa de Rui, Ryota se quedó impresionado. Era enorme. Rui también le dijo que si él la dejaba ir así, luego se arrepentiría. Ryota no entendió nada, y cuando le preguntó a Rui, ella simplemente entró y no quiso responder. También dijo que luego le enviaría otra foto. Ryota solo pudo ponerse rojo al oír eso, y parecía que Rui ya sabía dónde vivía Ryota, porque había puesto un rastreador. Además, el festival cultural estaba por comenzar. El lunes, Airi habló con Ryota y le preguntó por cuál actividad de la clase había votado. Airi dijo que ella había elegido el café temático, y Ryota imaginó a Airi usando un traje de maid. Luego Yuria llegó y preguntó de qué estaban hablando. Justo en ese momento apareció Rui y llamó a Ryota por su nombre. Las dos chicas se sorprendieron, y Ryota se irritó un poco. Airi preguntó desde cuándo Rui lo llamaba por su nombre. Rui dio una excusa que Airi no pudo refutar, y además dijo que Yuria también podía llamarlo Ryota. Yuria se puso un poco tímida y lo llamó por su nombre. Ryota pensó que justo ayer ya lo había llamado así, y ahora él era el que se avergonzaba. Al final, todas empezaron a llamarlo Ryota. Entonces, Yuria preguntó qué había elegido Rui. Rui dijo que quizá elegiría teatro, mientras miraba a Ryota. Así que Yuria también eligió teatro. Y Airi invitó a Rui a elegir el café, pero Rui dijo que las otras dos eran más lindas que ella. Yuria respondió que ninguna podía superar a Rui en belleza. Rui solo se rió. Entonces, Airi decidió escoger teatro, ya que Yuria estaría feliz. Ryota también eligió teatro pensando que sería parte del equipo de utilería. Cuando salieron los resultados, Rui inmediatamente recomendó hacer una obra de Blancanieves, mirando directamente a Ryota. Ryota sintió barras intenciones en esa mirada. Ahora Rui sugirió que representaran Blancanieves. Ryota pensaba que Blancanieves no era más que una chica perezosa que no quería despertarse hasta que un príncipe guapo la besara. Entonces, ¿por qué elegir esa obra? Y para colmo, había una escena de beso. Aún así, los demás alumnos estuvieron de acuerdo con la idea de Rui. Ryota se quedó confundido con su clase. Luego invitaron a Ryota a ser uno de los enanos junto con ella. Pero Rui todavía tenía otro consejo. Dijo que si la obra era tan normal, no tendría gracia. Así que propuso otra idea, que los chicos hicieran de Blancanieves y las chicas fueran los príncipes. Ryota quedó en shock.
Para las chicas no sería gran problema, pero para los chicos sería bastante vergonzoso, ¿no? Muchos alumnos dudaron, pero al final aceptaron la propuesta de Rui. Ryota pensó que todos sus compañeros estaban un poco locos. Además, si Rui no participaba, muchos chicos abandonarían la actividad. Al final, Ryota terminó siendo elegido como Blancanieves. Se quedó totalmente impactado, mientras los demás chicos le rogaban que aceptara. Ryota intentó negarse, pero eso ya formaba parte de los planes de Rui. Con toda esa presión, Ryota terminó aceptando, aunque por dentro se arrepentía. Después de eso, Airi se burló un poco de Ryota por haber sido elegido, y la chica seleccionada para ser el príncipe fue Yuria. Ryota entendió de inmediato por qué la habían elegido, pero en realidad tanto Rui como Yuria fueron escogidas. Harían el papel juntas. Ryota se sorprendió muchísimo al escuchar eso. Los otros chicos sintieron celos de él, y Ryota se dio cuenta de que eso también era influencia de Rui. Pensó que el plan de Rui estaba saliendo exactamente como ella quería, pero aún así Rui no parecía muy feliz. Ryota imaginó que en el momento de la elección, Rui y Yuria tal vez habían discutido. Entonces se puso todo dramático, como un personaje de telenovela. De regreso a casa desde la escuela, Ryota se encontró con Airi y empezó a conversar con ella. Airi dijo que todo estaba bien porque así podía caminar junto a Ryota. Luego lo llevó a un lugar que era su favorito desde la primaria. En el camino, Airi le preguntó qué era lo que Ryota quería preguntar. Entonces, él le preguntó sobre la situación entre Rui y Yuria, ya que Airi era la única persona a la que podía preguntarle algo así. Airi se puso muy feliz de que él la hubiera elegido para hablar. Airi explicó lo que había pasado. Muchas chicas estaban apoyando a Rui para que fuera la princesa o el príncipe de la obra, pero Yuria dijo que Rui estaba ocupada con el torneo nacional, lo que haría todo más pesado para ella. Por eso, Yuria se ofreció en su lugar. Airi dijo que Yuria era muy amable. Después de eso, los grupos de fans de Rui y de Yuria empezaron a dividirse. Entonces, para equilibrar las cosas, decidieron que ambas harían el papel juntas. Ryota dijo que todo era un caos total, pero Airi lo dijo de forma positiva. Aseguró que apoyaría a Ryota como uno de los enanos. Llegaron entonces a un lugar, un puesto de snacks bastante barato. Ryota pensó que irían a otro sitio, pero Airi dijo que allí era barato y podía comer muchas cosas. Entonces Ryota entendió que desde la primaria, Airi siempre iba a puestos así, solo que el de antes había cerrado. Por eso empezó a ir a ese que estaba cerca de la estación. Todos los días compraba algún bocadillo allí. Ryota terminó distrayéndose al pensar en el gran pecho de Airi. Entraron al local y Ryota comentó que él también solía ir mucho a tiendas así en el pasado y que incluso coleccionaba esos stickers. Airi dijo que esos wafers tenían recuerdos especiales para ella. ¿Saben con quién se había encontrado Airi cuando era niña? Cuando era pequeña, Airi no tenía dinero, así que rara vez podía comprar comida allí. Un día, cuando estaba triste por eso, apareció un chico con una bolsita azul. Ryota sintió que ya había escuchado esa historia en algún lugar. El chico le dio el wafer a Airi porque él solo quería el sticker. Airi se puso muy feliz ese día. Ella sufría bullying porque era pobre y nadie era amable con ella. Por eso empezó a gustarle ese chico que hoy estaba justo a su lado. Debido a eso, Airi no se interesó en ningún otro chico y nunca tuvo novio. Ryota sintió celos de ese chico del pasado. Comieron y por accidente la bebida de Ryota se derramó. Airi lo ayudó a limpiar enseguida. Ryota pensó en la buena persona que era Airi, pero para él ella ya tenía a su príncipe del wafer. Entonces creyó que Airi nunca lo vería como un chico y que ninguna chica se interesaría en él. Airi le pidió su wafer y Ryota se lo dio, ya que él solo quería el sticker. Airi se quedó completamente paralizada y se sonrojó, porque esas eran exactamente las mismas palabras que había dicho el chico del pasado. Se puso tan embarazada que incluso se atragantó. Ryota le dio su bebida, y cuando ella se la devolvió, Ryota se puso rojo al recordar ese casi beso indirecto. No fue algo directo, pero él lo sintió así. Airi quiso decir algo, pero se rindió por vergüenza. Entonces siguieron conversando allí de forma relajada. Luego se despidieron y cuando Ryota llegó a casa, descubrió que su hermana se había comido su helado. Ryota se enojó.
La hermana le dijo que ahí terminaba su fuerza. Ya saben que el niño del que hablaba Airi era Ryota, así que ahora las 3 chicas se habían encontrado con Ryota cuando eran pequeñas y empezaron a gustarle desde entonces. Sin embargo, ninguna recuerda su rostro de esa época. Ryota le preguntó claramente por WhatsApp a mi esposa si era verdad que ella había venido aquí. Mi suegra dijo que sí, que ella había venido, pero que ya se había ido porque solo pudo quedarse un rato. Luego mi suegra preguntó claramente si había algún problema entre Ryota y Kanade, así que Ryota decidió preguntarle por WhatsApp. Entonces Ryota envió un mensaje y justo en ese momento Rui mandó una foto suya usando peinado de Twin Tails, y obviamente a Ryota le encantó la foto de Rui. Luego Kanade llamó y ellos se pusieron a hablar. Ryota preguntó directamente, diciendo que Kanade había ido antes a su casa. Kanade respondió que había escuchado un rumor extraño sobre el festival, que Ryota iba a actuar como Blancanieves y que Yuria y Rui iban a ser los príncipes. Por eso dijo que le parecía algo muy raro. Pero Ryota respondió que realmente sí iba a actuar como Blancanieves. Entonces Kanade puso una cara seria y dijo que Ryota últimamente parecía haber perdido el rumbo, especialmente porque iba a hacer crossdressing. Ryota respondió claramente que también estaba obligado a interpretar ese papel porque pensaba que lo habían forzado los extrovertidos. Luego, Kanade cambió de tema y le preguntó si Ryota conocía la historia de Blancanieves. Ryota dijo que sí, porque tenía el manga, pero cuando revisó se dio cuenta de que el volumen 1 había desaparecido. Por eso le dijo a Kanade que parecía que ya no lo tenía. Entonces Kanade le recomendó un manga con la historia de Blancanieves a Ryota y le dijo que leyera un Isekai de Blancanieves. Ryota se dio cuenta de las verdaderas intenciones de Kanade. Luego Kanade preguntó si Rui y Yuria iban a ser los príncipes, y Ryota dijo que sí. Entonces Kanade comentó que eso no era un poco injusto, especialmente para introvertidos como ellos dos, ya que eran muy diferentes. Cuando Kanade le preguntó cómo era la relación de Ryota con los 3, Ryota dijo que últimamente salía en citas con ellos con bastante frecuencia. Kanade se sorprendió mucho al escuchar eso. Por eso dijo que Ryota había cambiado y que pronto seguramente perdería su cherry. Ryota preguntó claramente por qué estaba hablando de su cherry. Entonces aclaró que, aunque salieran juntos, ninguno de los 3 tenía sentimientos románticos por él, porque los 3 ya tenían a alguien a quien amaban. Al escuchar eso, Kanade se sintió más tranquila. Ryota también dijo que aunque llegara a salir con uno de los 3, nunca abandonaría a Kanade porque ella era su única amiga cercana. Obviamente, Kanade se puso feliz al oír eso. Sin embargo, Kanade seguía molestándolo con el tema de su cherry. Luego terminaron la llamada porque Kanade tenía clases. Antes de despedirse, Ryota dijo unas palabras que hicieron que Kanade se pusiera muy avergonzada. Unos días después, Ryota recibió el guión y Airi se le acercó de inmediato diciendo que ella interpretaría a uno de los enanos. Pero los diálogos de Airi eran muchísimos. Ryota se dio cuenta de que eso seguramente era para atraer a los fans de Airi, y Airi estaba feliz porque tenía muchas líneas. Ryota también se dio cuenta de que los otros papeles importantes eran todos femeninos, así que pensó que esta era una historia prohibida hecha especialmente para él. Luego Yuria y Rui también recibieron sus guiones y la distribución de sus roles. Yuria actuaría durante el día y Rui por la tarde. Yuria se acercó y dijo que era la primera vez que actuaba en teatro, por lo que iba a tomárselo muy en serio, y le pidió a Ryota que también fuera serio. Ryota solo pudo decir que sí. Entonces Rui apareció por detrás y dijo que si Yuria estaba tan tensa, se vería un poco rara. Ryota se alejó instintivamente, pero Rui se acercó y dijo que ahora eran compañeros, así que debían divertirse juntos. Sí, Rui estaba siendo muy provocadora con Ryota, y claramente Ryota se sintió bastante incómodo y sospechoso por las palabras de Rui. Después de eso, Ryota se quedó reflexionando. Las palabras de Rui sí lo habían incomodado, pero aún así iba a tomarse su papel con seriedad. Por eso, al llegar a casa, pensó en leer el guión. A su lado, Airi los invitó a leer el guión en la casa de alguno de ellos. Además, ese día Rui no tenía actividades del club, así que Airi propuso que fueran a la casa de Rui. Pero Rui se quedó mirando fijamente a Ryota.
Ryota se dio cuenta de inmediato y Rui puso excusas, que su casa no podía usarse, que la casa de Airi tampoco, ni la de Yuria. Ir a un restaurante familiar tampoco era buena idea porque habría gente que los molestaría, así que no sería adecuado. Entonces Ryota pensó en irse antes de que empezaran a hablar más. Justo en ese momento, Airi dijo que Yuria llevaba ropa interior sexy ese día. Ryota se sorprendió de inmediato y su imaginación empezó a volar. Yuria enseguida regañó a Airi. En ese momento, los ojos de Ryota quedaron completamente purificados. Rui reaccionó de inmediato y se puso delante de Ryota para bloquearle la vista. Luego Rui dijo que ya tenía un lugar adecuado para que practicaran, y el lugar elegido era la casa de Ryota. Airi y Yuria se quedaron totalmente sorprendidas. Fue entonces cuando Ryota se dio cuenta de la sonrisa aterradora que Rui había mostrado antes. Aún así, las dos aceptaron ir a la casa de Ryota. Ryota entró en pánico al pensar que las tres irían a su casa. Además, la decisión ya estaba tomada. Definitivamente irían a su casa. Pero bueno, así es como llegaron hasta aquí. ¿Qué pasará después en la casa de Ryota? ¿Tendrá problemas para respirar por tenerlas allí? ¿O qué ocurrirá? Y ustedes seguramente ya se dieron cuenta de que Kanade siente algo por Ryota, pero ella también es muy tímida y no se atreve a decirlo, especialmente porque Ryota no es nada perceptivo, así que no entiende en absoluto los sentimientos de Kanade. Eso es todo por ahora. No olviden dar like, suscribirse y nos vemos la próxima vez. Bye bye. Luego la escena cambió a los cuatro caminando juntos de regreso a casa. Ari comentó que se sentía algo nuevo volver caminando en un grupo de cuatro, preguntando si no lo parecía. Rui sugirió que compraran algunos bocadillos en la tienda de conveniencia. Yura estuvo de acuerdo en que si iban a pasar el rato, era imprescindible. Ari señaló entonces que la casa de Ryuda tenía juegos y otras cosas, ¿verdad? Ryuda se preguntó cómo había pasado todo eso. Nervioso, aclaró que iban a su casa para leer el guión y que se irían una vez terminaran, ¿cierto? Las tres chicas no dijeron nada. Él las llamó, pero permanecieron en silencio. Cuando llegaron frente a su casa, Ari anunció alegremente que ya estaban en la casa de Ryuda. Preso del pánico, les pidió que esperaran solo 3 minutos para poder ordenar su habitación. Yura se negó y le dijo que las dejara entrar de una vez. Ari dijo que quería sentarse. Yura añadió que no les importaría si estaba desordenado. Ryuda insistió en que a él sí le importaba. Finalmente Yura cedió y dijo que esperarían 3 minutos por ahora. Él les dio las gracias torpemente y corrió hacia adentro, pensando que tenía que hacer algo en 3 minutos. Se dio cuenta de que no había tiempo para guardar su mercancía otaku. De todos modos, ellas ya sabían que era un otaku. Más importante aún, necesitaba el spray desodorizante. Lo roció apresuradamente, pensando que al menos el olor mejoraría. Antes de que pudiera terminar, alguien abrió la puerta anunciando que el tiempo se había acabado y que los 3 minutos habían pasado. Cuando ella entró, él intentó detenerla, llamando a Mayama. Ella respondió con un sonido confundido. Rui entró y observó que ese era el cuarto de Ryuta-kun. Ari exclamó que había montones de pósters de chicas en las paredes. Yura comentó que lo venía pensando desde hacía un tiempo, pero que Ryuta realmente era un otaku. Él le respondió mentalmente que ella también lo era. Intentando recuperar el control, declaró que deberían concentrarse en el guión. De repente, Ari comentó que olía a spray desodorizante. Él admitió que lo había usado antes, pensando que la habitación podría oler mal. Ella se acercó más y lo olfateó, diciendo que le gustaba el olor de Ryuta. Luego le preguntó a Yura si Ryuta olía bien. Yura, sonrojándose, admitió que tampoco le desagradaba su olor. Avergonzado, él les dio las gracias, pensando que no entendían nada de lo que estaba pasando. Rui sugirió entonces beber el jugo que habían comprado antes y pidió que le prestaran unos vasos. Él aceptó y dijo que los traería de la cocina. Cuando estaba a punto de salir, dudó, dándose cuenta de que si se iba, las tres se quedarían solas en su habitación.
Se preguntó ansiosamente si revolverían sus cosas. Rui lo llamó por su nombre y él les dijo que se sentaran donde quisieran y esperaran antes de salir. Mientras llevaba platos y vasos, se tranquilizó pensando que probablemente todo estaría bien siempre y cuando no miraran debajo de la cama. Reflexionó que había esperado que ellas se sintieran mucho más incómodas, pero sorprendentemente no fue así. Había pensado que personas normales como ellas odiarían a los otaku. Mientras subía las escaleras, se preguntó si eso significaba que se habían vuelto más cercanos. De pie frente a la puerta, pensó que nunca habría imaginado tener este tipo de relación con las tres no mucho tiempo atrás. Cuando regresó y anunció que había traído los vasos, vio a Yuria sentada en una silla usando su teléfono, a Ari sentada en el suelo saludándolo emocionadamente y a Rui sentada en su cama agradeciéndole por los vasos. Aliviado, pensó que todo estaba bajo control. Rui se ofreció a servir el jugo y Yura dijo que la ayudaría. Ari entonces lo llamó, diciendo que la consola no se encendía. Él preguntó por qué ya estaba jugando cuando se suponía que debían leer el guión. Ella insistió en que quería jugar. Suspirando, aceptó que así serían las cosas. Notó que la consola no estaba enchufada. Ari le preguntó qué tipo de juegos jugaba. Él respondió que últimamente jugaba sobre todo RPG. Entonces, de repente, se dio cuenta de que algo estaba mal. Ari gritó emocionada que ya había empezado, leyendo en voz alta el escandaloso título del juego sobre una competencia de natación llena de ex-idols y accidentes de vestuario, diciendo que era un título rarísimo. Yura se giró, sonrojándose de la sorpresa, y Rui también lo miró. Él entró en pánico por dentro al darse cuenta de que había dejado un Blu-ray erótico dentro de la consola. Ahora conocerían sus gustos en más de un sentido. Yura lo llamó por su nombre en tono acusador. Rui, con calma, se volvió hacia Ari y sugirió que prepararan los bocadillos, pidiéndole que trajera hielo. Ari aceptó con una sonrisa y salió. Una vez que Ari se fue, Rui, con expresión molesta, dijo que había algo que quería preguntarle. Tanto ella como Yura exigieron saber exactamente qué era eso. Él se disculpó. Yura gritó preguntando por qué estaba viendo algo tan pervertido y señaló que normalmente la gente veía ese tipo de cosas en línea hoy en día. Avergonzado, admitió que prefería verlo en una pantalla grande. Yuria reaccionó con incredulidad. Rui soltó una ligera risa y dijo que eso era muy propio de él. Él preguntó por qué simplemente lo aceptaba. Rui respondió que él también era un chico adolescente y que era normal que viera ese tipo de cosas. Yura reaccionó sorprendida. Luego Yura cuestionó por qué Rui actuaba como si fuera la única que lo entendiera, recordándole que solo habían ido a la misma secundaria. Rui respondió que era porque ella y Ruita-kun eran, y dejó la frase en el aire de forma insinuante mientras lo miraba de reojo. Él pensó que debería dejar de insinuar cosas así. Yura exigió saber qué se suponía que significaba eso y preguntó si estaban saliendo en secreto. Él lo negó de inmediato, insistiendo que solo habían ido a la misma secundaria. Yuria señaló que Rui decía odiar a los hombres, y sin embargo trataba a Ruita-kun de manera diferente. Rui contraatacó diciendo que si iba a decir eso, entonces Yura también lo trataba diferente, añadiendo que ellos dos conectaban muy bien. Yura insistió que eso no venía al caso y que ahora estaba preguntando por la relación de Rui con él. Él pensó que el comentario anterior de Karoki había complicado todo y que a ese ritmo prefería que siguieran burlándose de él por el Blu-ray. Enrojecido se preguntó si Karoki había cambiado de tema a propósito. En ese momento, Ari regresó anunciando que había traído hielo y apurándolos para que empezaran a jugar. Las tres declararon de inmediato que no harían eso. Confundida, Ari jugó de todos modos, solo para perder repetidamente. Se quejó de que Rui era demasiado fuerte y exigió otra ronda.
Rui bromeó diciendo que si Ari volvía a perder, quizá podría darle un masaje en los hombros. Mientras tanto, Ruita-kun y Yura estaban sentados en la cama. Yuria se disculpó por lo de antes, explicando que tenía que ser estricta dada la situación. Él le aseguró que estaba bien, añadiendo con una sonrisa autocrítica que un introvertido como él, viendo ese tipo de cosas, solo lo hacía parecer más un pervertido. Yura, sonrojándose, confesó torpemente que ella también había visto el mismo antes. Él se quedó atónito y pensó que eso era el destino. Ella rechazó inmediatamente ese tipo de destino. Él comentó que ella no era solo de Buban y que también veía ese tipo de cosas. Avergonzada, admitió que las chicas veían ese tipo de contenido más de lo que la gente pensaba, aunque quizá no alguien como Ari, y añadió que tal vez simplemente tenía un deseo sexual bastante alto. Ambos se sonrojaron intensamente antes de que ella declarara abruptamente que debían dejar el tema, quejándose de que el sudor estaba haciendo que su sujetador se volviera transparente. Él se quedó fijado en la palabra transparente. Luego ella preguntó por qué faltaba el volumen 1 del Lucky Plus H en su estantería. Él respondió que había pasado mucho tiempo y no lo recordaba, ya que lo había comprado hace años. Ella señaló con incomodidad que eso había sido cuando estaban en la escuela primaria. Él le ofreció Inago 1000% si quería algo similar. Ella rechazó rápidamente, diciendo que solo le había llamado la atención. Yura sugirió que probablemente deberían volver con las otras antes de que Ari se pusiera de mal humor. De fondo, Ari se quejaba de haber perdido 20 veces seguidas y le rogaba a Rui que fuera más suave. Rui se rió. Yura le dijo a Ari que no se enfadara y regañó a Rui por ser inmadura. Ari protestó que, si Rui era inmadura, ¿eso la convertía a ella en una nina? Él estuvo de acuerdo en silencio. Yura desvió el tema con torpeza. Ari sugirió entonces que jugaran algo para 4 personas, como un juego de fiesta, e insistió que Ryuta también participara. De pie cerca de él, preguntó si de verdad no tenían intención de leer el guión. Las 3 chicas respondieron al unísono, «Nope». Él pensó que eso era muy propio de ellas. De repente, Ari le preguntó a Ryuda si tenía un basurero porque quería tirar los envoltorios de los snacks. Él le indicó uno y dijo que estaba allí. Mientras miraba dentro le dio las gracias, pero luego se quedó congelada mirando una bolsa azul. Murmuró que no podía ser lo que estaba pensando. Ryuda preguntó qué pasaba, llamándola Mayama. Sonrojada, ella insistió rápidamente en que no era nada, y dijo que solo le parecía raro ver bolsas azules como esa. Él cuestionó si realmente era tan raro. Sentándose en su cama, preguntó qué deberían jugar ahora. Ari se emocionó y dijo que quería jugar Life Sugoroku, señalando que parecía que podían jugar 4 personas. Rui comentó que, si no recuerda mal, el juego incluso permitía que los jugadores se casaran entre sí. Tanto Ari como Yuria reaccionaron visiblemente. Ari preguntó con duda si realmente tenía esa función. Yuria, sonrojándose, comentó que Rui parecía saber bastante. Ryuda sintió una atmósfera extraña y se preguntó qué era esa vibra. Ari declaró que quería volverse súper rica, así que en el juego estudiaría mucho. Yura bromeó diciendo que eso era todo lo contrario a la vida real. Ari preguntó si Yuria había dicho algo, y Yuria lo negó rápidamente, afirmando que ella lo haría realista y que puliría su apariencia al máximo. Luego le preguntó a Rui qué elegiría. Rui respondió con calma que probablemente optaría por talento. Ryuda pensó que esa respuesta era muy propia de Karoki. Cuando el juego entró en la fase adulta, Ari se quejó en voz alta de que no tenía dinero. Ryuda se dio cuenta de que estaban en la etapa adulta y recordó que existía la opción de matrimonio. Se preguntó qué planeaban hacer las 3. Rui tarareó pensativamente y anunció que le propondría matrimonio a Ryuda-kun, ya que en la obra estaban interpretando a princesa y príncipe de todos modos. Ryuda gritó de la sorpresa. Yura, sonrojada, declaró que ella también era un príncipe, así que elegiría a Ryuta. Él protestó débilmente. Ari añadió inmediatamente, anunciando que ella también le propondría matrimonio. Abrumado, él tartamudeó frente a las 3,
Rui dijo que si se casaba con ella nunca tendría que trabajar, porque ella lo mantendría. Ari objetó que eso no era justo y prometió que si se casaba con ella, le cocinaría comida deliciosa todos los días. Yuria tímidamente añadió que haría las tareas del hogar correctamente y que también quería tener hijos. Ryuda se quedó atónito, pensando que aquello se había convertido en una competencia total para conquistarlo. El matrimonio se suponía que era solo dentro del juego. Aún así, no pudo evitar imaginar cómo sería casarse con cada una de ellas. Si fuera Kuroki, se la imaginó molestándolo suavemente por quedarse en casa jugando videojuegos sin trabajar, aunque diciendo que era suficiente con tenerlo a su lado. Sin importar cómo lo imaginara, ella parecía del tipo que lo apoyaría toda la vida. Era perfecta y la vida matrimonial probablemente sería increíble. Sin embargo, también era misteriosa y sentía que si bajaba la guardia podría dominarlo por completo. Luego imaginó a Mayama dándole la bienvenida a casa con una sonrisa radiante. Pensó que Mayama era fácil de entender y, considerando su situación, eso le hacía querer ser él quien la apoyara. Incluso imaginó dejarla comer todo lo que quisiera, pensando que algún día podría volverse increíblemente enorme. De repente, Yura le pellizcó la mejilla y lo acusó de tener mirada pervertida. Él gritó de dolor. Sus pensamientos cambiaron otra vez. Si se casaba con Yura, quizás ella le limpiaría los oídos o le propondría jugar videojuegos juntos. Reflexionó que eran una gran combinación tanto en aficiones como en personalidad, y que solo sus atractivos muslos valían 1.000.000 de puntos. Su única preocupación era que si se casaban, tal vez ella dejaría de ser una Yaru, entonces simplemente se convertiría en una esposa perfecta y ridículamente hermosa. Cuando volvió en sí, se dio cuenta de que las tres chicas lo estaban mirando fijamente. Al abrir completamente los ojos, vio que sus rostros estaban extremadamente cerca. Sobresaltado, preguntó qué estaba pasando. Yura se inclinó hacia él y le preguntó a cuál de ellas iba a elegir. Ari lo apuró para que escogiera de una vez. Rui rió suavemente y dijo que ni siquiera había necesidad de pensarlo. Ryuta entró en pánico por dentro, pensando que esta era la elección definitiva. Era solo un juego, pero sin importar a quién eligiera, las otras dos probablemente le lanzarían miradas asesinas. Aún así, si quería que el juego continuara, tenía que decidir. Le presionaron para que se diera prisa. Comenzó vacilando, diciendo que él... En ese exacto momento, Connor irrumpió por la puerta, disculpándose por interrumpir. Se quedó congelada a mitad de frase, tartamudeando incoherentemente al verlo rodeado por las tres chicas. Sonrojeciendo furiosamente, exclamó que Ryuda-kan realmente estaba haciendo algo inapropiado con todas ellas. Él lo negó de inmediato. Ella se lamentó diciendo que había cambiado. Él gritó que absolutamente no había cambiado.